Miren, los próximos minutos van a ser apasionantes, sobre todo si usted padece de dolor. El dolor es algo que nos incapacita, saben que es una alarma y lo que hay que saber es por qué se produce ese dolor. Personas con artrosis, personas con problemas de regeneración en articulaciones por el paso de los años, por el deporte, etcétera, etcétera, requieren de los avances médicos que afortunadamente tenemos a día de hoy. Avances médicos que pasan por el terreno de la medicina regenerativa. Y hoy contamos con la presencia de uno de los grandes especialistas, de uno de los grandes expertos. Llevan muchos años en el terreno de la ozonoterapia, de la medicina regenerativa, de la que hoy hablaremos, pero sobre todo hablaremos de avances médicos para toda nuestra audiencia. Saludamos al doctor Humberto Los Certales. Bienvenido, doctor Los Certales. Igualmente, bien encontrado. Gracias por acompañarnos. El doctor Los Certales es, como han visto, director médico de Medicentre. Hemos hablado muchas veces en programas de radio sobre el dolor, sobre la artrosis, sobre cómo gracias a las técnicas de la medicina regenerativa muchas personas han evitado una prótesis de rodilla o han evitado una prótesis de cadera. Yo siempre digo, le tendrían que hacer un monumento a los de, el Ministerio de Sanidad, porque eso ahorra muchos costos pues sí, a la sanidad pública. Como efecto secundario está muy bien, sí, sí. No, aparte lo importante es que los pacientes, finalmente hay casos en que no hemos podido evitarlo, pero siempre que se puede evitar, hay que intentarlo y conseguimos resultados muy, muy buenos. En un porcentaje muy alto conseguimos evitar una cirugía de recambio protésico, cosa que siempre va a tener sus posibles complicaciones, que siempre las hay cuando hay una cirugía por el medio, sí. Y aparte que no es lo mismo que llevar la articulación propia. Es verdad que hoy en día también ha ganado mucho la medicina de recambio protésico, funcionan bastante bien, sí. Y eso está bien porque hay casos que tampoco los podemos arreglar. Pero tenemos la medicina regenerativa con la cual conseguimos realmente recuperar en un porcentaje muy alto y con los nuevos avances todavía más. De esos avances vamos a hablar, de esos avances de la medicina. Cualquier otro momento hablaremos de la medicina regenerativa y de la ozonoterapia, porque son temas que mucha gente utiliza, que mucha gente, además con una ventaja, que no hay efectos secundarios, no hay ningún problema no deseado. Pero me decía el otro día el doctor Los Certales, y por eso hemos querido invitarle, Ricardo, en julio del año pasado, es decir, estamos hablando de algo muy reciente, la Agencia Española del Medicamento ha aprobado un tratamiento con citoquinas. Lo primero que yo dije, perdón, doctor, ¿qué son las citoquinas? Que es lo que me permito preguntarle en este momento también. Bueno, ¿no? es un tema complejo, pero lo voy a simplificar. Por favor, se lo ruego. Las células se comunican con un lenguaje químico y entonces utilizan para eso unos, en vez de vocablos, como nosotros utilizamos pues palabras, pues utilizan como estamos comunicándonos ahora mismo, exactamente. Entonces las células se comunican con citoquinas. Es una forma de comunicación intracelular. Entonces hay estas citoquinas que son las que van a enviar mensajes de una célula a otra y van a comunicar y van a producir efectos sobre las células. Yo siempre digo, bueno, pues esto es como la magia del abracadabra, que significa sí. Lo que yo digo se cumpla, sea realidad. Sí. Pues en este caso, pues el mensaje químico que envían las células a través de las citoquinas, se va a cumplir, va a decir, ahora vamos a hacer esto, y entonces todas se ponen de acuerdo y lo hacen. Entonces, dentro de estos mensajes, que los conocemos de hace años, unos 30 años, ahora que conocemos que hay estos mensajes. A ver, para que todo el mundo lo entienda, el cuerpo evidentemente se habla entre él, sí. Absolutamente. Sí. Es decir, yo ahora que estoy moviendo la mano, para poder mover la mano, mi cerebro está dando una orden. A mis músculos, entiendo, ¿no? Es decir, hay un diálogo. Hay un diálogo, en este caso neurológico, pero hay un diálogo de tipo celular en el cual hay unos mediadores que van a circular y van a circular por la sangre o por torrente linfático, que son las citoquinas, sobre todo por torrente sanguíneo. Me pareció un ejemplo muy simple, muy práctico para que podamos entender ahora cómo podemos cambiar el lenguaje de las células, que es de lo que hablaremos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Ya sabemos que cuando hay procesos de inflamación o procesos de degeneración, se crean unos mensajes de tipo negativo. Sí. Estos mensajes negativos que son los que enlentecen y entorpecen a la reparación. Esto ya se sabía. Lo que no se sabía es si podíamos modificarlo. Ahí está la gracia del tema. Claro. Entonces, hará unos 10 años más o menos se vio que sí que era posible modificarlo utilizando mensajes positivos. Y entonces, a partir de aquí, se empezó a desarrollar todo un sistema y esto dio fruto. Hará unos 3 años se empezó a investigar ya a fondo en el tema y ahora, recientemente, pues podemos empezar a utilizarlo en la clínica diaria, el tratamiento con citoquina. Es decir, vamos a crear mensajes
A partir... Ahora explicaré cómo se utiliza, Por cómo favor, se hace. Sí. O sea, de la propia sangre del paciente, al cual la vamos a someter a un proceso que va a estar cerrado, dentro de una máquina, todo estéril, todo encerrado, con lo cual nos evitamos tener que ir a quirófano. Lo podemos hacer en consulta directamente. Entonces vamos a hacer un procedimiento en el cual vamos a provocar una activación, un fraccionamiento y después vamos a concentrar, esto lo hace la máquina, tiene toda una serie de tiempos, va con diferentes centrifugaciones, diferentes tiempos de espera, sí. Va haciendo, crea el procedimiento natural de la reparación, que es cuando yo hago un coágulo, aparecen estos mensajeros. Entonces lo que hago es aprovecharme de estos mensajeros positivos, sí, y me los concentro y me los llevo al suero. Entonces aquí estamos ante un gran avance, porque hemos podido concentrar estos mensajes y los podemos instilar o los podemos infiltrar en cualquier tipo de territorio del organismo. Entonces vamos a poder infiltrar, y lo estamos haciendo en rodilla, en cadera, en hombro o en cualquier otro sitio donde haya patología degenerativa, consiguiendo mensajes de reparación. ¿Y qué ha pasado? Pues que ahora el sistema de pronto se tranquiliza, baja la inflamación, aparecen los macrófagos, aparecen los leucocitos reparadores, vamos a reparar. Todos los mensajes están... Los glóbulos blancos. Glóbulos blancos van a aparecer, y no solamente, va a llamar a un cortejo, sí, de reparación que existe, sí, y van a empezar a trabajar en la reparación de estos tejidos degenerados. Con lo cual hemos conseguido, dentro de la medicina regenerativa, que ya teníamos herramientas, una herramienta más, suficientemente útil, eficiente y a un coste aceptable, que esto era la segunda parte. Esto es muy importante. Cuando se hicieron esta investigación, claro, quedaba la duda de cuánto valdría, porque claro, depende de qué precios, no es asequible para uso común, pero si el precio es un precio razonable, estamos hablando un 20% más que un factor de crecimiento, que de esto ya más o menos el público ya los conoce, sí, los factores plasmáticos, o sea, lo que se llama el plasma rico en plaquetas, sí, del cual se extraen los factores de crecimiento por un fraccionamiento químico que se hace con el cloruro cálcico, y entonces esto ya lo estábamos utilizando, pero hay una diferencia, estos son tratamientos celulares, y ahora lo que vamos a hacer es no vamos a utilizar las células, vamos a utilizar los mensajes, o sea, va a ser suero, no hay fibrina, no hay células, hay suero con mensajes, y por tanto las reacciones adversas, en el sentido de más inflamatorios, incomodidad, que a veces los factores de crecimiento nos los da, y nosotros advertimos, ¿no? Oiga, durante unos días va a estar con problemas, que va a doler un poco más, se puede producir una sinovitis, ya lo sabemos, se puede producir, entonces, por tanto, lo vamos a evitar, y encima la potencia es muy superior porque son los mensajes directamente concentrados de repárate. Es un análisis de sangre. Exactamente, más o menos. Normal y corriente, me refiero en cantidad de sangre extraída. Sí, 40 mililitros. Se pone en esa máquina, y esa máquina hace el proceso, exacto, de modificar ese lenguaje que hay entre las células. Hace tres cosas. Cambia el lenguaje negativo por el lenguaje positivo. Hace tres cosas. Activa, sí, primeramente haciendo un proceso natural, que lo que hace es, a través del coágulo, sí, se generan estos mensajes. Sí. Por tanto, es un proceso natural, que lo activamos simplemente, activamos la coagulación. Sí. En el otro lado vamos a separar el plasma, vamos a separar la fracción que responde. Y entonces los vamos a poner, por tanto, los vamos a fraccionar, los vamos a poner en comunicación. Y entonces a partir de aquí vamos a concentrar todos estos mensajes, vamos a apartar células, plasma, y solo va a quedar suero. Suero con los mensajes. Tenemos claro que los mensajes son los que queremos... Interleuquinas, para que el que quiera buscar un poco más de profundidad, citoquinas, interleuquinas. Interleuquinas, porque la máquina está preparada para ello. Luego cogemos esas las concentramos. Y si mi problema es de artrosis de rodilla... Le infiltramos en la rodilla. Si mi problema indoloro, es de cadera, en la cadera. En la cadera, indoloro, sencillo, sin ningún tipo de riesgo, es del propio paciente, es de la propia persona, con su propio suero, con sus propios mensajes, y entonces ya a esperar, porque necesita un tiempo. No hay rechazo, no hay efectos secundarios. No hay rechazo, no hay efectos secundarios. Entonces, a partir de aquí ya hay que esperar un poco para que empiece a hacer efecto. Normalmente entre 2 y 3 semanas para volver a repetir, porque un mensaje, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando hacemos educación, un mensaje hay que decirlo una vez, pero que una vez no es suficiente, se entiende, hay que volverla a repetir, hay que insistir, entonces por lo tanto hay que insistir 2, 3 veces.
se ha establecido un protocolo de hacer 3 sesiones, y con estas 3 sesiones en un lapso de tiempo de un par de meses más o menos se hacen estas 3 sesiones, y con esto conseguimos ya los resultados. Y hemos visto un avance, o sea, después hemos dado un paso más adelante. Esto es muy novedoso y vamos a ver en grandes expectativas. Funciona muy bien y todavía hay cosas buenas que todavía se tienen que acabar de explotar, pero vamos en un camino. Yo estoy seguro que, bueno, la gran audiencia que tenemos en este medio, en la vanguardia digital, ¿no? Muchísimas personas habrán utilizado la ozonoterapia, muchísimas personas habrán utilizado la medicina regenerativa. A esas personas que ya conocen lo que usted está diciendo, que ya entienden el lenguaje que usted está diciendo, ¿cuál va a ser para ellos, en ese recuerdo que a lo mejor ahora deberían devolver a su especialista, a su médico, que les va a producir este avance con las citoquinas y con las interleuquinas? Todo esto son herramientas médicas. Yo Sí. siempre me gusta hablar de herramientas. Entonces, todas las herramientas, por su propia naturaleza, están limitadas en su actividad. O sea, hacen un efecto, tienen un efecto positivo, y todos tienen sus limitaciones. No hay ninguno, de momento que yo sepa, no hay ninguna panacea. Sí. No la hemos encontrado. La buscamos, la intentamos buscar. Y ya se encontrará seguramente. A lo mejor. Pero de momento todas las herramientas que tenemos tienen sus limitaciones. Entonces, cuando utilizamos ozonoterapia, cuando utilizamos factores de crecimiento, cuando utilizamos la terapia neural, incluso las células madre tienen sus limitaciones. Entonces, ahora tenemos una herramienta más. ¿Esto qué hace? Que al arsenal terapéutico que disponemos para tratar la degeneración, la artrosis degenerativa, también tenemos los micronutrientes, que también, incluso las pautas de rehabilitación. O sea, tenemos un montón de herramientas que utilizamos, que ya se utilizan en la medicina de reparación de tejido degenerado. Porque claro, cuando un tejido se ha degenerado, volverlo a recuperar, en principio es imposible. Pues no es imposible. Con la medicina regenerativa hemos conseguido reparar estos tejidos. Yo he oído a médicos, amigos suyos y míos, que dicen, ya la artrosis y la empezamos a parar. Sí. O sea, la degeneración, que antes se decía, no, una artrosis es degenerativa, es una enfermedad Exacto. degenerativa y no hay vuelta atrás. Bueno, vuelta atrás todavía no hay, pero parar, que ya es importante, y eso ya existe. Sí, y el vuelta atrás es lo que se está investigando, imagino. Algún día llegará. Y ahora lo que hemos conseguido es dar un paso más. Sí. Un paso más con una herramienta potente, asequible, de precio asequible para un bolsillo corriente, y además con una eficiencia muy superior a lo que teníamos. Por tanto, hemos dado un avance. Yo creo que esto es algo muy importante y del cual se van a beneficiar los pacientes, sobre todo aquellos en los que habíamos llegado a un límite, ¿no? Pues mire, esto es lo que hay. Pues hemos conseguido un 60, un 50, pues ya está. Bueno, pues ahora estos que habíamos conseguido un 50 o 60, podemos intentar ir al 70 o al 80. Sobre todo vamos a ir a por el dolor, vamos a ir a por la artrosis, vamos a ir a por... Y a reparar el tejido. A reparar el tejido. Que esto es lo importante, o sea, volverle a dar la función, que ese cartílago vuelva a recuperar su hidratación, vuelva a recuperar el grosor, se quite el edema óseo, se evite que haya disminuya absolutamente o se reduzca absolutamente la inflamación, que esto es importante, que la inflamación sea la mínima imprescindible. Y se repare de nuevo. La inflamación es buena, y la inflamación interna, que es de la que estamos hablando. No es buena absolutamente para nada. Que es la que manda las señales negativas, ¿no? Cuando hablamos de señales negativas, porque es la que manda señales de que hay degeneración, y estas señales son las que hacen que se perpetúe. Y ahora lo podemos cambiar, dándole mensajes positivos. Yo me he apuntado que las citoquinas son también marcadores biomoleculares. Exacto. Sí, ¿no? Sí, es decir, es una forma de hablar, ¿no? Sí, o sea, sí. Para que el público nos entienda, cuando hablamos de tratamientos celulares, estamos trabajando con células, tanto sea del plasma, tipo pues plaquetas, que son células, ¿no? Estamos trabajando con plaquetas que vamos a romper y que vamos a sacar de ella los marcadores de crecimiento, los factores estos de crecimiento, o células madre también son células. En este caso no son células. En este caso es suero. Entonces, por tanto, son marcadores biomoleculares. Es decir, es suero, no es plasma, es suero, y en el suero están los mensajes, que son las citoquinas, que son las que van a producir esto, sobre todo las positivas, porque las hemos obtenidas de un proceso natural de reparación y las hemos simplemente seleccionado y concentrado. Que esta ha sido la gracia y poderlo ofrecer a que todo el mundo pueda disponer de ello. A partir de ya
podemos disponer de ello. Desde hace unos meses estamos trabajando en ello, somos pocos, Bueno, de momento los que pero trabajamos en ello, pero resultados extraordinarios. la Agencia Española del Medicamento lo aprobó en julio, o sea que muy poco tiempo. Por eso estamos hablando de un avance. Una cuestión, doctor Ostertales. El cuerpo las células de nuestro organismo están continuamente dividiéndose. Reparándose, eso lo sabemos, dividiéndose, sí, reparándose sí. y Sustituyendo las viejas, etcétera. correcto, correcto. ¿Este cambio de lenguaje afecta a eso? ¿Puede afectar o puede, no sé, hacer que tengamos que repetir más a menudo? Evidentemente, cuando introducimos los mensajes positivos, que esto es una cuestión, yo lo voy a poner en una rodilla, porque a mí lo que me interesa es la rodilla. Claro, su artrosis de rodilla. Pero ocurrirán efectos en más sitios, porque el mensaje está ahí. Sí. Entonces los mensajes se van a repartir por los mecanismos del organismo a través de sus fluidos. Por las conexiones que tiene el cuerpo Y estos mensajes van a ir, va a ser un beneficio también global para el paciente. Ya lo estamos viendo, estamos viendo en los tratamientos calidad que de no vida. solamente, exacto, calidad de vida, no solamente se beneficia esa articulación, es que el efecto, pero esto ya ocurre con la medicina regenerativa. Ya. Cuando trabajamos, por ejemplo, con la ozonoterapia, sabemos que en la ozonoterapia podemos infiltrar ozono en una rodilla, pero sabemos que cuando lo utilizamos a nivel general se beneficia todo el organismo, e incluso pinchando solamente la rodilla hay un efecto general. O sea, sí que hay este efecto general que la medicina regenerativa tiene esta gracia. Cuando trabajamos con células madre trabajamos a todo el nivel, insistimos en un punto, pero trabajamos a todo el nivel de todo el sistema. Y por tanto, es una parte inherente a la medicina regenerativa, que va con todo. O sea, estos mensajes van a ir a todo el organismo. Va a haber un efecto sobre toda la salud, sobre toda la calidad de vida del paciente. Y lo estamos viendo. Ya es una realidad. Ya se puede disponer de ello, ya existe y lo podemos usar. Avances en medicina regenerativa. Tratamiento con las citoquinas. Doctor Humberto Los Certales, ha sido un placer tenerle con nosotros. Gracias, don Ricardo. Muchísimas gracias. Cuídense, seguimos. Hasta ahora.